Mi nombre es Adán Figueroa y yo voy a hablar sobre cómo mejorar las búsquedas, cómo ir más allá con las búsquedas que estamos realizando. Pero primero me presento de manera muy rápida. Yo soy desarrollador full stack JavaScript con bastante experiencia en las plataformas de MongoDB y además he colaborado con varias comunidades y trabajé también como developer evangelist para Twilio. Bien, les voy a comentar un poco sobre esta charla, sobre hacia qué vamos, por qué redefiniendo la búsqueda, qué es la diferencia, qué tiene Vector Search y por qué con OpenAI y con MongoDB. Bueno, aquí lo que nosotros vamos a hacer es, eh, parece que el slide se trabó, ahí está, listo. Bien, vamos a diferenciar cuáles son los tipos de búsqueda que tenemos entre tradicional contra Vector Search y por qué tendría más valor o sería importante aprender un poco sobre la búsqueda vectorial. Bien, de inicio, vamos a pensar ahora cómo realizamos las búsquedas de manera general. Si nosotros queremos buscar algo, ya sea en una base de datos o en algún sistema específico, siempre vamos a tratar de buscar coincidencias entre las palabras. Entre los patrones puede ser estas varias palabras de manera secuencial, podrían ser unas keywords, eh, pero siempre nosotros buscamos las palabras exactamente como lo que necesitamos. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, estamos en una base de datos de películas, tal vez algo como IMDb o como Rotten Tomatoes, algo por el estilo, y yo quiero buscar películas de ciencia ficción, ¿ya? Entonces, en ese caso, probablemente solamente me aparezcan películas que tienen ciencia ficción, tanto en el título como en la descripción de la película. En cambio, la búsqueda con vectores, la búsqueda vectorial, me va a permitir no solamente buscar que se haga coincidencia entre estos patrones de búsqueda, entre las palabras en sí, sino también que me permite hacer búsquedas en cuanto al significado de ciencia ficción. ¿Qué tiene que ver con ciencia ficción? Semánticamente, ¿qué es lo que puede empatar con esas palabras? Entonces, si yo busco ciencia ficción de manera normal, solamente películas que tengan eso en la descripción y en el título me aparecerán. Y si utilizo Vector Search, me van a aparecer esos mismos resultados, pero adicionalmente películas que estén relacionadas a esta y que no necesariamente tengan esas palabras ni en el título ni en la descripción. Podría haber películas ahí de viajes en el tiempo, de invasiones extraterrestres o de una gran cantidad de cosas. Entonces, esta es la diferencia entre ir a buscar solamente términos exactos y la búsqueda semántica. Vamos a ver algunas aplicaciones donde yo puedo utilizar esas búsquedas. Bueno, sistemas de recomendaciones. O sea, yo quiero ver una película de ciencia ficción, recomiéndame cuáles son distintas para tal vez encontrarlas, ¿no? Eh, y tal vez pueda haber de una gran cantidad de tópicos, de elementos posibles. Entonces yo necesito encontrar todas las que sean diferentes, pero que tengan un significado o que tengan un contexto similar a lo que yo quiero, ¿no? Búsqueda semántica, que es lo que acabamos de discutir con este tema de las películas. Preguntas frecuentes, es decir, generalmente a lo mejor mis clientes encuentran siempre las mismas dudas, pero lo preguntan de manera distinta. Entonces va a ser difícil siempre tener eh, un, un- un documento o una respuesta que les permita obtener respuesta a partir por los patrones y los términos exactos por los que están buscando. En ese caso, búsqueda semántica me ayuda bastante. Agregar contexto a LLMs y RAG. Vamos a hablar un poco de eso es de la parte más interesante. Ahora se está popularizando mucho el utilizar eh, lenguajes grandes para hacer tipo ChatGPT, por ejemplo, o cualquier tecnología de ese estilo. Vamos a ver cómo la búsqueda vectorial nos puede ayudar a generar este tipo de búsqueda. Búsqueda de imágenes, clasificación de información, etcétera, etcétera. Vamos a entrar a un poco de teoría, cómo funciona la búsqueda vectorial y después vamos a hablar sobre la implementación y por qué elegí MongoDB y OpenAI para esta explicación. Bien, un vector a nivel programación lo vamos a encontrar como un array, básicamente un array que va a contener números. ¿Ok? Eso es todo, bastante sencillo. Eso es lo que vamos a nosotros comprender como un vector. ¿Y ese vector qué significa o por qué esos números qué significa que tiene que ver? Bueno, en realidad, ese vector va a ser la representación numérica de cualquier tipo de información. En este caso tengo la palabra hola mundo. Entonces, esa palabra yo la puedo representar por un vector. Podría representar en la misma forma imágenes, sonidos, videos e incluso grandes porciones de texto.
Hay algunas estrategias que van a permitir tal vez partir el texto cuando es demasiado grande y así poder mostrar solamente secciones y generar distintos vectores que vienen de un mismo texto. Un poco vamos a revisar esa estrategia cuando hablemos del RAG. Entonces, el vector es una array de números que puede representar cualquier tipo de información. Listo. ¿Y qué significa esos números? ¿Por qué están ahí? Bien, esos números funcionan a través de un algoritmo que va a interpretar las palabras o la información que se quiere transformar en embeddings y los va a transformar en estos vectores. Estos vectores, estos números representan características específicas sobre estos términos o sobre esta información que me va a permitir establecer relaciones y qué tan cercanos en cuanto a conceptos y contexto estos se encuentran. Aquí tengo un ejemplo. Si bien los vectores son multidimensionales y no podría yo representarlos de esta forma en un plano 2D, vamos a simplificar las cosas. Entonces, solamente para que nosotros podamos tener una interpretación de lo que sucede, yo tengo dos palabras, ¿ya? Hombre y mujer. Cada uno existe en un punto, en el lugar en el que se encuentran está relacionado a las otras palabras y cada uno está representado por un vector. Bien, si yo hago un par de palabras más, por ejemplo, rey y reina, yo me voy a dar cuenta que estos se agregan en otra parte de mi plano. ¿Por qué se agregan en ese lugar? Bueno, para empezar, todos tienen una representación vectorial distinta, porque son palabras distintas. Sin embargo, qué tan cercanas están entre ellas nos va a hablar un poco de eh, cómo el contexto y de manera semántica podrían ser similares. Por ejemplo, hombre y mujer están cercanos, al igual que rey y reina. Ya, hombre y mujer, por el contexto, por la semántica, pueden estar muy cercanos entre sí, rey y reina de la misma forma. Y si yo trato de buscar cómo empatan estos con las otras palabras que existen acá, yo me voy a dar cuenta que rey está más cerca de hombre que de mujer y reina está más cercano de mujer que de hombre. Es decir, todas estas palabras, estos términos que yo voy utilizando, se van a ir colocando de manera relativa a los otros elementos que existen y esa cercanía que tienen me va a decir qué tan similares son o qué tanto puedo yo decir que están hablando del mismo contexto. Bien, cuando yo tengo una gran cantidad de estos puntos, puedo generar clusters, es decir, grupos de estos vectores en los que yo podré decir, ok, que si yo trazo un círculo, imaginen que ustedes quieren aquí venir y trazar acá un círculo, es decir, yo trazo aquí un círculo, acá otro y acá otro. Esto se llamaría un clúster. Estas agrupaciones nos podrían identificar qué tan parecidos son los elementos unos de otros. Aquí está justamente sin agrupar y acá está agrupado. Yo puedo tener una cantidad de puntos tan grande hasta llegar a algo como esto, ¿no? Es decir, un poco qué tan separados están o qué tan juntos están, va a hablar de la naturaleza de la información que yo tengo reflejada aquí. Bien, no voy a adentrarme mucho acá, pero si pueden revisar la parte de los algoritmos KNN y K-means, les va a ayudar un poco a entender esa parte de cómo clusteriza, cómo agrupa esos elementos y sabe cuándo están cerca. Entonces, yo necesito establecer la cercanía entre estos puntos. Cuando mujer y reina son similares, cuando rey y reina son similares, ¿cómo puedo compararlos? Bien, tengo que calcular una distancia o una manera de medir qué tan cercano uno es de otro. Para eso tengo tres formas de hacerlo, ¿ya? La primera es euclidiana, trazar la distancia que tengo entre los puntos. Esto es bueno para encontrar similitudes entre imágenes. Tengo coseno que nos va a permitir comparar qué tan cerca está un elemento del otro a partir de los ángulos. Y producto punto, que es un poco la combinación de ambos. Nosotros, como vamos a trabajar con búsqueda semántica, eh, es mejor utilizar coseno, ¿ya? Vamos a ver en dónde lo vamos a utilizar más y más adelante. Entonces, yo ya sé que mis vectores son una representación de información. Estos se colocan junto con muchos otros puntos que también tienen su descripción en vectores y que qué tan cercanos se encuentran entre ellos a partir de las distintas técnicas que ya vimos, nos dice qué tan cercanos podrían ser en cuanto a contexto. Ahora, vamos a revisar cómo podemos nosotros generar estos vectores. Vamos a hablar un poco de la implementación. Estos vectores son modelos de Machine Learning. Ustedes pueden encontrar
formas de generar estos embeddings con muchos proveedores. Puede ser con LangChain, por ejemplo, tiene varias aplicaciones para generarlo. Yo voy a utilizar OpenAI porque, como vamos a trabajar con MongoDB, ya existe un dataset de ejemplo en el que ya vienen embeddings de varios elementos. Bien, este es un ejemplo. Dentro de OpenAI tienen un endpoint, una parte de su API que son los embeddings. Aquí lo que nos permite es enviar, en la parte de aquí tenemos un input, es decir, el texto que nosotros o la información que nosotros queremos transformar en un embedding, el modelo que queremos utilizar y el resultado de esta petición va a ser este array, ¿ok? Esta respuesta con este embedding que contiene aquí todos los elementos que va a representar. Actualmente, hoy en abril de 2024, OpenAI cuenta con estos modelos disponibles. Algunos modelos van a ser más grandes que otros y van a tener distintas aplicaciones. Vamos a utilizar nosotros Text Embedding ADA 002 porque el dataset que tiene de ejemplo Mongo ya viene embebido de esta forma. Listo. Entonces, yo sé que tengo un endpoint de OpenAI que me va a permitir transformar esa información hacia vectores. Esto es lo que tenemos nosotros que generar. Cada vez que se inserte un nuevo documento, necesitamos un proceso. Puede ser una petición de API, puede ser un trigger, puede ser varias cosas, en donde se solicite el embedding hacia OpenAI, nos retornan el vector y lo almacenamos de vuelta en MongoDB. Ahora, aquí hay dos cosas. Yo pude haber movido este elemento, este proceso que genera las peticiones de la API antes de Mongo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a almacenar una nueva película, un nuevo documento sobre una película que recién se va a estrenar, tal vez quisiera hacer la petición antes a OpenAI, antes de que se almacene. Lo decidí agregar en medio porque depende de la aplicación que nosotros queramos. Tal vez queremos nosotros almacenar la información primero de la película y podemos hacer de manera síncrona el enviar la petición hacia OpenAI para que convierta la información hacia un embebido, hacia un embedding. eh, de esa forma, obtenerlo y guardarlo posteriormente. Hay varias aproximaciones para hacer esto. MongoDB tiene algunos mecanismos, no solamente MongoDB, muchas bases de datos, en donde están escuchando eventos. Eventos cada que se inserta, se actualiza, se reemplaza o se elimina un documento, podemos en consecuencia ejecutar un elemento. De hecho, si ustedes están utilizando MongoDB en cloud, ellos tienen una función que se llama triggers, que básicamente es un lambda que corre en el contexto de MongoDB y que puede ejecutar distintos procesos que ustedes definan a partir de JavaScript. Listo, entonces necesitamos hacer esto. Cada que se inserte un nuevo documento, enviar una petición hacia OpenAI, convertirlo en bearing, retornarlo y guardarlo en MongoDB. Bueno, vamos a ver primero el paso inicial. Vamos a ver cómo hacer una implementación un poco más fácil, más rápida. Les voy a hacer un ejemplo acá. Bien, yo aquí tengo una cuenta de Mongo. Esta cuenta es gratuita. Este es el free tier. No necesitan de momento hacer em, ninguna cuenta de pago para utilizar esto. Una vez que ustedes han creado su primer clúster, no importa tanto la versión de Mongo que utilicen, les recomiendo que utilicen 6 o 7, pero no hay ningún requerimiento al respecto. Ustedes van a ver este botón y aquí ustedes pueden cargar el dataset de prueba de ejemplo que se tiene en Mongo. Voy a dar clic, yo ya lo tengo agregado porque esto se puede tardar algunos minutos. Les voy a mostrar cómo se ve. Voy a Browse Collections y justo aquí tengo yo mi base de datos de películas y aquí tengo la que ya tiene los embedded movies. Entonces, ¿cómo se ve un vector para MongoDB? Bien, aquí está. Que lo que están haciendo es haciendo un embedding de prácticamente el resumen de la película, de que del argumento de la película están haciendo un embedding. Algo curioso para MongoDB, MongoDB es una base de datos no relacional que permite que se agreguen arrays. Entonces, como dijimos que un vector es prácticamente un array, eso es lo que nos permite agregar este embedding. Algo que van a notar acá es que este tiene 1536 elementos. Voy a irme hacia otro. También tiene 1536. De igual forma. ¿Por qué todos estos vectores tienen 1536 elementos, estos arrays? Bueno, esto se debe
a que dependiendo del modelo que ustedes elijan, podrían tener 1536 o 3072 elementos como respuesta de ese array. De nuevo, existen otras formas de generar estos embeddings. Si ustedes buscan ahí en Google algoritmos embedding, van a encontrar muchos proveedores que hacen este servicio. Eh, Incluso sé que hay algunas librerías que podrían correrlas eh, de manera local. Entonces, hay distintas cosas que ustedes podrían hacer para generar esos arrays. Entonces, acá nos decidimos utilizar OpenAI porque ya tengo mi dataset listo, tengo mi base de datos que permite generar vectores, tengo una plataforma que me permite dar algunos clic en algunos botones y generar la base de datos que yo necesito. Y entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta de la documentación, nos va a indicar que el embedding está utilizando Text Embedding ADA2 de OpenAI, que es uno de los modelos que tenemos aquí disponible. ¿Listo? Bien, entonces yo ya tengo esta base de datos, este dataset. Yo lo que necesito es generar un índice para que pueda yo realizar búsquedas a partir del operador de vector search dentro de Mongo. ¿Cómo realizo eso? Bueno, aquí en la parte izquierda tenemos la opción de Atlas Search. Atlas Search es un motor de búsqueda que existe dentro de Atlas, eh, dentro del cloud de Mongo, y también si se instala de manera local desde la versión 7 también viene incluido. Pero Atlas Search, lo que funciona detrás de escena de Atlas Search es Lucene. Lucene es un motor de Apache y es el que también utiliza Elasticsearch, por ejemplo. Entonces, vamos a los tercero. Aquí ya hice mi índice, pero les voy a mostrar cómo lo pueden hacer, porque también le puede tardar algunos minutos. Voy a darle clic a Create Search Index. Tengo tres opciones: Visual, JSON y este que es Atlas Vector Search. Este es el que yo necesito, ¿ya? Voy a ponerle aquí un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, bueno, aquí tengo que buscar primero la colección, es decir, la tabla en la que yo tengo almacenados mis embeddings. En este caso es Embeddings Movies. Eh, el nombre va a ser Vector Index 2. El tipo es vector. Aquí el path. El path se refiere al nombre del campo en el que yo tengo mi embedding, mi array, y tengo mi herramienta de Compass para revisar mi base de datos y veo que el nombre del campo es plot embedding. Entonces tomo este nombre, lo traigo para acá. Las dimensiones. ¿Qué tan grande va a ser ese array? Bien, ya vimos que acá que va a ser de 1536 elementos y que es el mismo tamaño que yo tengo en los elementos que tengo guardados en la colección. ¿Qué similarity voy a utilizar? Y aquí están los que habíamos hablado. Tenemos euclidiano, coseno y producto punto. Entonces, vamos a utilizar coseno. Listo, esto es todo lo que tenemos que nosotros mapear para decirle a Mongo que vamos a poder hacer búsquedas vectoriales a partir de este índice. Voy a darle clic en Next y Create Search Index. Listo. Ahí le va a tomar unos minutos desarrollar este índice. Y bien, prácticamente yo ya tengo todo listo para generar estas búsquedas vectoriales. Vamos a revisar cómo tenemos acá. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, yo ya generé mi base de datos, mi dataset, tengo ya em, mi índice de Atlas Search. Lo que yo necesito es una API key en OpenAI para poder generar peticiones. Aquí sí, lamentablemente, me parece que no tenemos otra opción más que tener ChatGPT de paga para poder acceder hacia hacer peticiones a la API. Hasta donde recuerdo así es, pero si no, creen una cuenta y prueben si es necesario. Si no, de nuevo, puede haber otros proveedores, pero tendrían que buscar la forma primero de hacer los embeddings y generar la información dentro de Mongo. Listo. Esto es un sistema un poco más complejo, ¿ya? Pero ¿qué sucede acá? Es prácticamente lo que hemos visto hasta el momento. Esto es un RAG, es un sistema que nos va a permitir generar información a partir de contexto que yo tengo de manera local.
Por ejemplo, yo quiero hacer una compañía, se acerca y me dice, necesito hacer un chat GPT, pero con toda la información de mis productos, con la información de lo que preguntan mis clientes, tal vez un sistema de contabilidad no lo sé, de abogacía que tenga toda la información de todos los casos. Yo puedo nutrir esos modelos con la información que yo tengo almacenada localmente. ¿Cómo funcionaría esto? Bien. eh, Aquí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos documentos que tengan una gran cantidad de información, existe un mecanismo, una técnica que se llama splitting, que es básicamente haciendo pequeños chunks de información para convertirlas en vectores y almacenarlas. Entonces, yo tengo la información de la que va a partir el contexto de mi búsqueda. Lo parto en pequeñas secciones, lo convierto en embeddings y lo almaceno dentro en este caso, MongoDB. ¿Qué sucede posteriormente? Cuando un usuario realiza una pregunta, entonces esa pregunta también la tengo que transformar en un embedding, porque yo tengo que comparar vectores con vectores. O sea, esa pregunta o esa búsqueda que yo tengo que hacer se va a convertir en otro vector y ahí es donde yo voy a comparar en qué clúster, en qué zona de todos mis puntos que tengo va a caer este vector y cómo puedo comparar. Bien, una vez que lo convierto en un vector, eh, obtengo la información y ahora tengo la información de la pregunta, adicionalmente la información del contexto de los documentos y ahora sí puedo ir yo hacia eh, un servicio de LLM para proveer una información en donde nosotros agregamos la información que tenemos internamente almacenado en Vector Search. Existe un fenómeno que se llama hallucinations, que es cuando, por ejemplo, ustedes buscan algo en ChatGPT y les dice cosas que no son ciertas, pero que tampoco existían en su dataset. Eso es porque al tener tanta información distinta, llega a generar este tipo de ruido. Este tipo de aplicación permite reducir eso y además permite dar información más particular sobre algún tema específico que ustedes tengan. Entonces, si ustedes ya generaron este dataset, ya tienen su API. Lo que resta es solamente hacer peticiones hacia OpenAI y decirle, conviérteme esta pregunta en un embedding. Tengo ese embedding y lo puedo enviar hacia Mongo con un operador que se llama Vector Search. Ahora lo buscamos acá. A ver, tenemos acá el ejemplo. Ya, justo, aquí está. Esta es la query que ustedes tendrían que hacer hacia Mongo, en donde ustedes estuvieran utilizando el operador de Vector Search con el nombre del índice que nosotros generamos, el nombre del campo en el que están almacenados todos nuestros vectores, y este es el vector con lo que está preguntando el usuario, la información que queremos comparar convertida en vector. Esto nos va a retornar los documentos que sean similares hacia, no solamente en la coincidencia de las palabras, sino en la semántica que estos tienen, eh, o incluso recomendaciones como el primer caso del que hablamos en cuanto a las películas de ciencia ficción. Listo, vamos a volver acá. Y bueno, esta es una breve introducción hacia cómo funciona Atlas Search. Con Vector Search, OpenAI y básicamente las búsquedas vectoriales como inicio, no solamente para hacer búsqueda semántica, sino como introducción hacia crear sistemas mucho más complejos. Les voy a dejar la información sobre esta, esta presentación, los slides, los pasos del tutorial y además código si necesitan después código a lo mejor para hacer las peticiones hacia OpenAI y hacia Mongo utilizando el operador de Vector Search. Y les dejo además mis redes sociales. Muchas gracias.